Iniciamos esta nueva sesión de política internacional. Muchas gracias por vuestra asistencia. Normalmente somos 3 personas, Juan Lu, José Antonio Barroso y yo, pero Juan Lu tiene un problema familiar y no ha podido venir. La verdad es que da un poco de pena hablar de política internacional con la que está cayendo en este país, con la que está cayendo en España. Pero bueno, hay unos temas que hay que tratar por fuerza. Como normalmente empiezo sacudiendo a Israel. Israel no hay quien lo pare. Israel está mandando en el mundo, dirigiendo la política que le interesa. Está masacrando a los palestinos. Hoy mismo ha hecho una matanza de 400 o no sé cuántos, un montón. Que además van con hambre, van con sus platos vacíos, van a los centros de distribución de alimentos y lo que se encuentran es con bombas. O que cuando están llegando los mandan para otro sitio. Es clamoroso lo que está sucediendo con los gazatíes. Y además, por otra parte, Israel tiene pretensiones territoriales sobre Gaza. Quiere ampliar su territorio a costa de Gaza. O sea que están haciendo todo el juego sucio que uno se puede imaginar. Pasamos a Siria, porque yo quiero esbozar 2 o 3 temas. Pasamos a Siria. El profesor hispano-sirio Pablo Zapaño, no sé si tú lo conoces, que es una excelente persona, nos mantiene informados sobre lo que está sucediendo en Siria. La dramática situación que se vive en Siria. No se mueve una hoja sin consentimiento de Israel, porque cualquier cosa que pueda afectar a Israel, bombardeo que tienen encima. Lamentables también los estados como Estados Unidos que les facilitan el armamento. Y España no hace mucho les ha estado comprando municiones. Grandes pretensiones de anexionarse ese territorio sirio, pero desde hace tiempo hay unos grupos desestabilizadores que han conseguido derribar al gobierno y poner un gobierno que es de los, ¿cómo le llamamos?, rebanacuellos. Son terroristas. Pero en la prensa internacional no consienten que se les llame terroristas. Les llaman moderados, les llaman democráticos, partidos democráticos que quieren colaborar con el bien de Siria. Pero si a nivel local o los países vecinos la cosa se puede mantener bien, hay medios de comunicación muy poderosos, como El País, la BBC, la CNN, Al Jazeera, el New York Times, Le Monde, etcétera, que están en consonancia con los intereses de Israel y siempre calificando a los terroristas como rebeldes moderados, opositores, como incluso les llama sirios a estos terroristas. Bueno, en esta línea va la información que comienza a aparecer en distintos medios. Hoy, por ejemplo, dice, Siria impone el uso obligatorio de burkinis, o sea, piezas enteras, nada de bikinis, tienen que ser piezas enteras, para las mujeres en las playas públicas, pero a los hombres igual. Los hombres tienen que usar una camiseta, no pueden ir a pelo, ni a pecho descubierto. Eso es lo que está habiendo ahora mismo, mucha confusión. En cualquier caso, hay que replantearse lo que se lee, lo que se escucha, lo que vemos sobre estos países que están ahora mismo en una profunda crisis. ¿Qué decir sobre Ucrania? Con la entrada en acción de Rusia. Pues para nosotros es una buena noticia que haya entrado en acción Rusia. Porque aunque el títere Zelensky se ha encargado de suprimir los partidos políticos y de controlar el Estado entero, que no se sabe el dinero por dónde va, pero él cada vez que sale va pidiendo dinero, no cabe duda de que Ucrania es una espina ahora mismo clavada en el cuello de Rusia. Por la situación geográfica, es una espina clavada en el cuello de Rusia. Ucrania es mucho para Rusia, de hecho los fundadores de Rusia eran ucranianos.
Entonces, ahora es su irrupción Rusia y parando un poco los pies al títere Zelensky, que el títere Zelensky viene trabajando pues para sus intereses personales y para los intereses del Reino Unido, de Estados Unidos, la misma Unión Europea lo están apoyando, todos los centros lo están apoyando. En fin, vamos a ver cómo termina la cosa. Le dejo la palabra a José Antonio, que tendrá muchas cosas que decir, y sobre todo que haya una participación de los asistentes y podamos ir aclarando puntos. Muy bien, compañeros, compañeras, queridos amigos, amigas. Bueno, vamos a tratar de darle, lo hemos intentado ya y parece que está resultando exitoso, un giro a la metodología que aplicamos en estas charlas del penúltimo jueves de cada mes, pero que este mes la han adelantado al segundo jueves, entre otras razones porque se termina la temporada, sí. ¿No, Purita? Se termina. Ahí va, ya hasta después del verano. Hoy no tenemos aquí a nuestro soporte técnico, que es Ubaldo, además de importante conocedor de los temas que vamos a tratar. Yo soy un lerdo en esas materias, quiero decir que me tendré que auxiliar de aquello que tengo ahí para que abramos el debate, en este caso todo lo relacionado con Palestina, de la situación actual, que cambia dramáticamente, y me voy a apoyar en lo que he preparado en estos 2 últimos días, en lo que respecta a la situación en Ucrania y todos los acontecimientos que se han venido produciendo en los últimos tiempos. Hay que decir que felizmente, no lo digo solamente yo, lo dicen importantes analistas independientes, del estilo de Scott Ritter, que fue durante muchísimo tiempo inspector de armas de la ONU, aparte de oficial de inteligencia de marines, y de Douglas MacGregor, que no podemos olvidarnos de su condición de antiguo asesor durante los primeros 4 años de Donald Trump, coronel retirado, hombre que estuvo en los Balcanes, estuvo en Irak, creo que también en Afganistán, y que es un reconocidísimo conocedor de los temas de política internacional. No es un comunista, ni siquiera es un hombre progresista, no es un hombre de izquierda, es un hombre de fuertes convicciones, si ustedes quieren, imperialistas, pero no cabe la menor duda que tiene un grado de conocimiento que permite cuando menos estimar a aquel que lo vea en internet la posibilidad de oírlo durante unos minutos y saber qué de solventes son aquellas cuestiones que defienden y que exponen. Bien, es un pequeño inicio de mi intervención, que lo que tiene como objetivo, insisto, es contextualizar el tema para desencadenar luego la tormenta de ideas y el debate. Se me venía a la cabeza ayer, dándole vueltas, por cierto, no se nos puede olvidar que hoy hace 40 años de que se sentaron las bases del desmantelamiento industrial de España y se puso la primera piedra fundamentalmente al desmantelamiento del sector naval en la provincia de Cádiz, en concreto en la bahía de Cádiz. Y bueno, como he dicho en un chat que le estoy enviando, WhatsApp que le estoy enviando a muchos compañeros, hoy mejor dicho, se cumplen 40 años del proceso de sustitución de orgullosos trabajadores de la industria por camareros mal pagados del sector turístico. Eso le tendremos que agradecer al felón de Felipe González Márquez y a la socialdemocracia ibérica. De este desmán también participó Mario Soares, como ustedes saben. Entramos España y entramos de rodillas y Portugal en la Unión Europea. También tiene que ver eso que sucedió hace 40 años con esto que está pasando ahora mismo. No pensemos que están disociados esos dos temas. Pero me venía a la cabeza lo siguiente. Si ustedes hacen un pequeño ejercicio de análisis histórico y se preguntan
¿qué se puso como justificación principal para el inicio de la Primera Guerra Mundial? Lo que está en la narrativa europea es que un radical nacionalista serbio-bosnio de nombre Gavrilo Princip había atentado, asesinándolo a él y a la mujer, contra el sobrino de Francisco José I, emperador del Imperio Austrohúngaro y sucesor. Y esto fue lo que desencadenó los acontecimientos que devinieron en una guerra tremenda, sangrienta, dramática. Siendo un elemento a tener en cuenta, no podemos pasar por alto que en realidad es un elemento que trata de ocultar la verdadera naturaleza del conflicto. Eso sirvió para decir que fue los problemas sin resolver, ahora está mucho peor, del eterno conflicto en los Balcanes lo que propició la Primera Guerra. Mentira, fue una guerra de naturaleza imperialista, fue un enfrentamiento entre imperios, fue más bien una consecuencia de la cumbre de Berlín, cuando en 1885 se reparte en África, y lo que le correspondió al imperio alemán, bueno, a Prusia, fue, bueno, pues menos de lo que esperaban. Fue un pulso entre el cada vez más decadente imperio francés y el todavía muy pujante imperio inglés, británico, lo que hizo entrar en conflicto con allegados, con el imperio prusiano o el imperio alemán. Esa fue la razón. Si vamos a la razón de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se habla del ascenso del fascismo, del ascenso del nazismo, se habla también de los efectos secundarios del acuerdo de Versalles. Se argumentaba que fue la razón principal porque estaban poniendo de rodillas a una gente orgullosa como la alemana, de ahí que deviniese en un conflicto que mató más de 50 millones de personas. Mentira, fue otro conflicto de naturaleza y corte imperialista. Los alemanes querían más territorio, consideraban a los eslavos subhumanos y estimaban, como todavía lo sigue estimando los norteamericanos. De hecho, las teorías de Helsinki al efecto lo acreditan, de que Rusia es demasiado grande. Fijaros cómo era la Unión Soviética, que tenía más de 22 millones, para que lo administren o gestionen escasamente 150 millones de rusos. Por cierto, teoría de Helsinki que luego abraza todos los presidentes de gobierno norteamericanos que vinieron detrás. ¿Por qué está en guerra ahora mismo Ucrania? Ya tienen la conclusión. Pues por la agresión rusa a Ucrania. ¿Y cuál es la razón por la que Rusia invade Ucrania? Porque Putin quiere recuperar las viejas glorias imperialistas. Y ya está. Y esa narrativa se instala en el ideario general y la gente habla con una solvencia tan aparente que llega uno a la conclusión de que efectivamente estamos ante un versado en esa materia. Desgraciadamente, a mí por lo menos, le he puesto aquí la frase, lo que me trae a la mente es todo esto, aquel acerto, aquella frase de Bertolt Brecht que decía: el que desconoce la verdad es un ignorante, pero el que la conoce y la desmiente es un criminal. Y este país, me voy a referir a este país porque creo que es conveniente que hablemos, como bien apuntó antes Purita, de este país y no tanto de Europa, que también en este país hay muchísimos criminales, muchísimos vendepatrias. Yo no soy un nacionalista. Muchísimos traidores y traidoras. Pongo, por ejemplo, a periodistas, a políticos, a militares, a gobernantes,
a editores de periódicos, a gente de la cultura, porque no puede ser que no se conozca esto que voy a exponer, porque lo que trato de exponer para situar en contexto lo que vamos ahora a discutir está al pie de la calle. Basta simplemente con investigar, analizar, contrastar, estudiar. Basta con tener una mente abierta, sin prejuicios y valiente para analizar lo que realmente está sucediendo. Miren, los yanquis van a reducir progresivamente su presencia militar en Europa, eso ya está decidido. Primero va a retirar sus fuerzas aéreas y sus fuerzas navales. Luego hablaremos de las bases. Por una razón muy simple. Las municiones guiadas de precisión, la nueva tecnología de defensa aérea y la nueva tecnología de defensa naval significa que puede perder la totalidad de las mismas en un conflicto. Es tal la importancia de los misiles de precisión que tienen ahora mismo no solamente Rusia, sino también Irán, Corea del Norte y, cómo no, China, que ya eso está obligando a reconsiderar todas las estrategias históricas que sirvieron, en el caso del mar, desde Mahan, en el siglo XIX, y que decía que cuando primero tú querías, querías controlar las rutas comerciales, tenía que tener potentes acorazados. Posteriormente fueron sustituidos, como todo el mundo bien sabe, por los portaaviones. Nada de eso sirve ya. Todo eso se ha ido a hacer puñetas. Por cierto, resulta paradójico que en este país, gente que supuestamente debería de atender a razones que son más que obvias, siguen hablando de gastarnos de momento, ahora, 15.000 millones de euros sin exactamente saber para qué van a servir. No tenemos industria militar, no tenemos conocimiento ni tecnología. El complejo militar industrial español es casi inexistente y el europeo igual. Aparte de que los arsenales están vacíos, pero no solamente los europeos, también los norteamericanos. También los norteamericanos, por cierto, que aunque supuestamente vengan a ayudarnos y a auxiliarnos, espero que no se les olvide, ni se les olvide y dejen de tenerlo en cuenta. Han perdido todas las guerras, todas. Perdió en Corea, perdió en Vietnam, ha perdido en Irak, han perdido en Afganistán y van a perder en Ucrania. Y van a perder en Ucrania. ¿Qué es lo que han conseguido? Destruir para reconstruir y favorecer, en definitiva, lo que es práctica habitual de los gobiernos norteamericanos, la ayuda a sus corporaciones, de las que dependen en gran medida porque son las que los tienen ahí puestos al frente de los gobiernos. Douglas MacGregor dice que en caso de conflicto, el destino que le está reservado a las fuerzas aeronavales norteamericanas será peor que Pearl Harbor. No son palabras mías, son de Douglas MacGregor, asesor en su momento de Donald Trump. Y dicen más los norteamericanos, que todavía tienen algo de cesera. Olvídense de Normandía. No va a haber más Normandías. Entre otras razones, porque no va a haber traslado vía atlántica, por el mar Atlántico, de centenares de miles de tropas, sencillamente porque la cohetería rusa la va a hundir en su plenitud, en su totalidad. Con que olvídense
Olvídense. Por tanto, ¿a qué viene la invocación permanente de la presencia de Estados Unidos en este conflicto? Los norteamericanos no van a auxiliar a Europa. Luego hablaremos de la situación económico-financiera de Estados Unidos. Fatal. Vamos a ver, evidentemente no solamente la tecnología ha cambiado, no solamente ha cambiado los sistemas de misiles, no solamente enfrentamos una situación como es la que he dicho anteriormente de la cohetería rusa, las armas de precisión, de las que solamente hay un mínimo ejemplo y una mínima muestra, como todos los que de alguna manera nos preocupamos de este tema sabemos. No solamente, sino que además resulta que tienen una situación complejísima desde el punto de vista económico-financiero. El dólar fue la moneda refugio, el valor refugio desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944 más importante, aparte de la que de alguna manera garantizaba el control, además del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de todas las vías de comercialización de manufacturas, servicios, productos de todo tipo. Hoy, ¿cuál es la situación? La situación es muy clara. 36 billones, que son trillones en versión norteamericana, de deuda. Ojo. Hay quien dice que son 44 billones de deuda. Hay quien opina que simplemente con el crecimiento exponencial de la economía norteamericana se va a ir produciendo el pago, se va a ir saldando el pago de esa deuda, y sobre todo con las continuadas emisiones de deuda pública que la gente va a seguir comprando. Aunque tenga la conocida ya como estructura piramidal, que detrás de eso lo que hay es una gran falla al final, eso tiene también sus días contados. Por una razón muy simple. Porque además la inmensa mayoría de las corporaciones industriales, solamente les quedan las tecnológicas, están fuera de los Estados Unidos. ¿Eso cómo se recupera? ¿A base de aranceles? ¿Estamos locos? ¿A base de emisiones de deuda pública? ¿Qué está pasando? El precio que está alcanzando el oro así lo indica. Ha perdido interés, ha perdido importancia el dólar. No solamente porque enfrenta una competencia muy dura, como puede hacer la moneda, el yuan, y desgraciadamente podría hacerlo también el euro si hubiera aquí algo de cesera en este continente, sino fundamentalmente porque se ha convertido en una moneda de riesgo. De ahí que se esté produciendo una fuerte demanda del dólar como capital de refugio, como moneda de refugio, como valor de refugio, donde se dice que en muy poco tiempo va a subir el dólar a 8.000 euros la onza. Es una cosa increíble, terrible. Difícilmente, por tanto, con nuevas emisiones de deuda. Hay quien dice, y pone como ejemplo Japón, no, pero es que resulta que la deuda la va a comprar la Reserva Federal. Bueno, de hecho, prácticamente la totalidad o una parte muy importante de la deuda soberana, esa deuda la tiene comprada la Reserva Federal. No, pero es que, por ejemplo, en Japón están en 270% de deuda del PIB. No, pero hay una diferencia, que es que el Banco Central japonés lo que hace es que compra en el mercado secundario la deuda y se queda toda ella, se acumula toda ella, digamos, en la economía japonesa, porque la gente que compra la deuda primaria luego se la vende al Banco Central en un segundo mercado. Y por tanto, eso es lo que sostiene, frágilmente, pero lo sostiene, dicen los especialistas, que yo en absoluto lo soy. Entonces, ¿cómo está reaccionando ante la situación de los Estados Unidos? Donald Trump, con aranceles y con huidas de aquellos lugares donde históricamente hubo un compromiso militar que en realidad tenía que ver con un control
de los lugares donde estaban ubicadas. De las 800 bases que tienen en 70 y tantos países, se habla que se van a ir, o van a por lo menos sentar en los países donde están residenciadas, más de 400. Y desde luego se van a llevar todas las tropas. Y llegarán a acuerdos con los países donde tienen las bases para el mantenimiento y el gasto consiguiente. Eso significa que los norteamericanos empiezan a considerar solamente dos posibilidades para continuar con este inmenso ejército que tienen. Uno, China, el objetivo del Indo-Pacífico y el Mar de la China, porque es su enemigo final, y el otro, el control interno. La gente se ha vuelto loca cuando dice que Donald Trump se está convirtiendo en un sátrapa o en un autócrata, porque está haciendo que el ejército ocupe en las calles, primero va a hacer en Los Ángeles y posteriormente en más sitios, para empezar a acoger a pobres inmigrantes con papeles unos, con papeles otros, sin papeles uno, quiero decir, con papeles otros, desempleado uno o empleados otros. Y eso es un disparate. Pero como hay muchos criminales en este país, sobre todo en el terreno también de la cultura y de los medios de comunicación, se oculta que no es la primera vez que después del crack de 1929, Herbert Hoover mandó al ejército a las calles para capturar, nunca mejor dicho, mexicanos y deportar más de 9 millones. Que también lo hizo Franklin Delano Roosevelt antes de que se produjeran los efectos positivos del triunfo en la Segunda Guerra Mundial de la Unión Soviética, que se autoconfirió los Estados Unidos y que propició que dedicó toda su maquinaria armamentística, la dedicó a la manufactura y llenó de productos manufacturados los mercados del mundo. De ahí el crecimiento que tuvo. Y también lo hizo Truman en un momento de crisis, hasta que no se consolidó la situación que vino después del triunfo de los aliados, la Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial. Y también lo hizo Eisenhower en momentos de crisis, sobre todo cuando la deuda le acució. Quiero decir con esto que lo que está pasando ahora mismo en los Estados Unidos ha pasado más veces, pero indica claramente que ya los norteamericanos no van a disponer de tanta gente, primero porque no tiene dinero fuera de sus fronteras, y luego porque tiene el conflicto pendiente con China, pero tiene también el problema interno. Eso de que los padres fundadores decidieron que los soldados nunca fueran contra los ciudadanos del país, eso en este caso se empieza a convertir en lo que se convirtió en su momento, después del crash del 29, en una realidad. Bien. ¿Cómo va a enfrentar la situación de desempleo? Pues la situación de desempleo echando a gente, como después del 29, que la está mandando a su país, y sustituyendo a esa gente por desempleados norteamericanos que anteriormente no hacían esa función y porque no las hacían, precisamente tuvieron que importar, lo digo no en sentido peyorativo, desgraciados latinoamericanos. Por cierto, una crisis además que ante la falta de actividad industrial, porque manufactura prácticamente no hacen nada, pues necesita también de nuevas posibilidades de empleo, que desde luego no creo que se obtengan por la vía de recuperar las instalaciones industriales que están en Singapur, que están en Vietnam, que están en Corea del Sur o que están en China o que están en India. No creo que lo consigan al respecto, ¿verdad? Sí. La situación interna que vemos en los Estados Unidos no se puede disociar, lo he puesto aquí, de todo lo anterior, como tampoco de la posibilidad de formas autoritarias de gobierno. En el país al que muchos llaman, yo no desde luego, la democracia más avanzada del mundo, el paraíso de la libertad. ¿Qué hace con ese ejército que tienes que repatriar con su gente? Pues lo que hemos hablado anteriormente. Tendrás que darle salida por China o enfrentando los conflictos internos, porque están pagando 1 billón de euros al año
por todo lo que supone el ejército norteamericano para ellos. ¿Por qué este inicio? Bueno, porque ahora vamos a ir al tema de Ucrania. Porque esto, insisto, todo está relacionado. Se dice que Rusia fracasó con su acción rápida a principios de 2022. Falso, totalmente falso. Rusia, lo que pretendía inicialmente en febrero del año 2022 con su acción rápida, que algunos llamaron fracasada porque se retiró a renglón seguido, fue ni más ni menos que sentar al gobierno ucraniano en la mesa para volver a discutir aquello que ya se discutió en 2014 en los acuerdos de Minsk I y de Minsk II y que sin embargo no respetaron. Por cierto, Angela Merkel ya se encargó, una vez que ya no era canciller, de decir que en realidad aquello sirvió para rearmarse, no para otra causa. Bien. ¿Qué se consigue con aquello? Aparentemente fracasado. Pues se consigue que se sentaran en la mesa. Y se sientan en el mes de abril en Estambul del año 2022. Y en las conversaciones dieron como resultado el llamado Comunicado de Estambul. Quédense con la definición de los documentos, donde se detallaba el marco de un acuerdo de paz. A partir de ese momento, fue finales de abril, los negociadores iniciaron los trabajos de redacción de un texto más preciso. Sin embargo, en mayo, las conversaciones se interrumpieron. Lo exigieron desde Downing Street. Boris Johnson. Ya no estaba Boris Johnson, pero fue el mandatado por Downing Street. De ahí saltamos a la ofensiva de otoño de Ucrania. Para muchos analistas, lo tengo reflejado aquí por si alguno quiere recogerlo, para muchos analistas occidentales, la respuesta rusa a esa ofensiva resultó desconcertante. No acababan de entender los analistas lo que la respuesta rusa significaba, denominada la Operación Militar Especial. Scott Ritter, representante de la ONU, inspector de armas, llegó a decir, creo que tengo que mencionarlo porque ciertamente define con su expresión lo que es el comportamiento de Occidente en relación con este conflicto y con todos los conflictos anteriores, incluidos aquellos que se dieron en países europeos, como fue en la Serbia del año 1999, en la Yugoslavia del año 1999. Scott Ritter llegó a decir: para los que conocemos la lógica militar occidental, resultaba incomprensible que en un país en guerra las delegaciones de los países que apoyaban a Ucrania pudieran llegar a Kiev en tren y alojarse en un hotel y pasear por Kiev. Estados Unidos y la OTAN, en esa lógica militar, hubiésemos inmediatamente destruido las vías férreas, los hoteles y a las delegaciones al completo. Lo hicieron en tantos sitios. Esa es la lógica militar criminal norteamericana y otanista de la que España forma parte, que parece que se nos olvida y de la que no dan constancia. Pero Rusia nunca quiso, y nunca quiso porque en el fondo y en la forma, y con excepción de los nazis, ucronazis, banderistas, nacionalistas radicales ucranianos, el resto de la gente, incluida en la zona que estuvieron ocupada, por ejemplo, por Polonia, son más o menos de la misma cultura, de las mismas convicciones religiosas, de la misma lengua. Putin ha sido, de entre los estadistas que componen el elenco de una parte y de otra, el único que está respetando eso.
el único que está respetando por encima de cualquier otro interés o valor la vida. La guerra produce muertos y desgracias, pero el único digno de entre todos los mencionados que en este campo opera se llama Vladimir Putin. Por cierto, si hay guerra y entra dentro de lo posible, que inicialmente se dará fundamentalmente en Polonia, Rumanía, Alemania, aunque no se quede al margen, ni muchísimo menos Inglaterra, todos los que opinamos de esta manera vamos a ir a la cárcel. Porque las libertades y derechos democráticos van a desaparecer. Rusia nunca quiso esto. Rusia nunca quiso conquistar Ucrania. Rusia no quiere conquistar Ucrania. Rusia podía haber volado todos los puentes que une el Dnieper de una orilla con otra. No lo ha hecho. Están tomando Sumi con el único objetivo de ir cercando a Kiev para de alguna manera propiciar el colapso de lo que queda de gobierno, más que gobierno, grupo terrorista presidido por el drogata terrorista de Zelensky. Rusia solo quería erradicar las razones que dieron lugar al conflicto y proteger sus fronteras. ¿Dónde se ha visto que la seguridad de un país vaya en detrimento de la seguridad del país de al lado? El método ruso, esta es mi letra, consistía en desgastar al ejército y al gobierno ucronazi. Sí, un gobierno y unas fuerzas las más radicalizadas, como el Grupo Azov, compuesto por nazis banderistas de Stepan Bandera. Desgastarlo porque no nos olvidemos que los recursos de los rusos son ingentes. Vuelvo a repetir, 17 millones y pico de kilómetros cuadrados, 12 usos horarios, 150 millones tan solo de rusos, por cierto. Hay que sumarle más de 6 millones de ucranianos rusófilos que se han pasado a la Federación Rusa. La industria militar en este conflicto se puede activar de forma inmediata. La europea no, porque además casi ni existe. La española ni digamos. No sé si ustedes conocen, a mí me lo enseñaron una de las veces que estuve en la Unión Soviética. Los rusos aprendieron de la Segunda Guerra Mundial. Y toda su industria que desmantela después prácticamente el dixómano de Boris Yeltsin, ¿verdad? Traidor, que tendrían que haber ejecutado por traidor, por felonía, no fue capaz de desactivarla. Con Putin se activa. Por cierto, hay quien opina también, sobre todo los norteamericanos, que en realidad todo lo que se está pretendiendo es una gran operación de cambio de régimen que pasa por la destitución de Putin, que es al que temen como una auténtica vara verde. Auténtica vara verde. Bien. Ustedes saben que, por ejemplo, en las fábricas de cigarrillos se pueden hacer cigarrillos o balas para los Kalashnikov. Tiene el mismo ancho el cigarrillo que una bala, 7,62 milímetros. Automáticamente pasa de hacerse cigarrillo a balas. Por eso en Rusia, en este momento, en 3 meses, se hace mucha más munición que en un año en todo el complejo industrial militar norteamericano, de la OTAN, de Australia, de Japón, etc. Porque han aprendido de lo que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Defensa mismo. Que el ministro de Defensa. Perdón, habla. El ministro de Defensa es fundamental, es un economista. Y entonces lo que le manda Putin no es que prepare la guerra y decir las tácticas, eso se lo dejan los militares.
Dice, poner las industrias en marcha. Esa es la diferencia. Es decir, un ministro que es tecnólogo en economía y sabe lo que es poner en marcha. Y eso lo tenía muy claro, que la logística es la base de todo. En España ahora mismo tenemos misiles para una semana. Lo que se gasta en Ucrania, nosotros no tenemos nada, no tenemos y encima los pocos los mandamos a Ucrania. En fin, bueno, ya me callo. Pero está muy bien que quiera que interrumpa. En esas circunstancias pretendidas por Rusia, en esas circunstancias en las que nos encontramos, que no tienen prácticamente armamento, y a pesar del apoyo de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, España también, en esas circunstancias se encuentra de desabastecimiento, se encuentra ahora mismo Ucrania. Rusia, después de los primeros meses de guerra, cambió sus tácticas. Es verdad que el conflicto, en su punto de inflexión más negativo, que en un momento determinado llega a soportar Rusia, sobre todo en Bakhmut, no puede ser bajo ningún concepto, no puede ser, y así se dan cuenta ellos, la manera, porque lo que pretenden fundamentalmente es de preservar la vida de los soldados rusos y cambiar sus tácticas. Y entonces entra en lo que se llama una política de desgaste. Hay un momento... Sí. Yo con eso que está diciendo, preservar la vida, nada más que el intercambio de cadáveres. El otro día, 1.200 por 21. Ahora voy a hablar de eso, sí. Bueno, después parece que es al contrario. Hay un punto de inflexión y es que tiene, o sea, hay un momento en que nadie se cree que cuando la ofensiva ucraniana de otoño del año 2022, donde decenas, diría yo casi decenas de miles de drones apoyaban la ofensiva fundamentalmente llevada a cabo por el batallón Azov, que era el más, digamos, militante desde el punto de vista ideológico. Pero lo que hacen los rusos es, en vez de contraponer un dron contra otro, lo que hacen es descubrir el código de los drones, y entonces, una vez que tú descifrabas el código del dron, sabía de dónde procedía y quién lo activaba, con lo cual se dedicaron a bombardear a los que activaban los drones. Terminados los operadores, terminado el conflicto. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar. Bien. En este momento, y a pesar de la narrativa mediática occidental de Ucrania y de su apoyo, Ucrania está sufriendo bajas que se estiman superan ya el 1,5 millones de muertos. La proporción, la apuntaba Antonio, es ahora mismo de 1 a 15. Es verdad que también, sobre todo en los primeros momentos de la guerra, los rusos sufrieron importantes bajas, pero nada que ver con las que está sufriendo los ucranianos. Es más, de hecho, la expresión que acabo de hacer por un lado de la lenidad del gobierno y por otro lado de la demostración palmaria de la actitud y el comportamiento del gobierno ucraniano, indica claramente eso. No es verdad que la razón por la que se niegan a acogerlo a los cadáveres sea porque de esa manera no pueden reclamar sus familiares el dinero que les corresponde, por dos razones, bajo mi punto de vista y por lo que he podido comprobar y he oído y he leído. El acuerdo es que al que muere se le indemniza los 2 años siguientes a partir de la finalización del conflicto. Pero es que resulta que ahora mismo, en este momento, Ucrania está en suspensión de pago. Tú no puedes pagar ahora mismo, no tienen dinero absolutamente para nada. Lo que están haciendo, lo que están manipulando, lo que están activando, lo que están operando, es fundamentalmente por el apoyo que la OTAN le está generando y por los mercenarios. Pero no tienen dinero
absolutamente para nada. Lo que significa que si no tienen dinero para nada, da igual que tú te comprometas a pagarle lo que sea durante los siguientes 2 años después del conflicto a los familiares, si no hay dinero para pagar. Es que ha colapsado. Ucrania ha colapsado o está en fase de colapsamiento militar, social, económica y políticamente. Ya está. Ucrania se ha terminado. La Ucrania que conoceremos después de que los rusos conviertan lo que era una posible negociación en una capitulación en regla, será otra Ucrania, pero desde luego no la que hemos conocido. Si solamente demoliendo los puentes que unen la margen occidental con la oriental del Dnieper, se quedaban los rusos automáticamente con 1/3 de Ucrania. Y los rusos nunca han pretendido quedarse con nada de Ucrania. De hecho, incluso, tanto las milicias del Donbass como el Donetsk, antes de que se produjera la intervención rusa en el año 2022, venían solicitándole a Putin reiteradamente que pudieran adscribirlos a la Federación Rusa. Nunca quiso. Todo esto es una falacia. Todo esto es una gran farsa. Todo lo que nos está contando la cotorra Margarita Robles, la de Yolanda Díaz con su aplauso incontenible, los vivas a Zelensky en el Parlamento de España, lo que dice al respecto Pedro Sánchez, lo que dice Feijóo, lo que dice Abascal, todo eso es una gran farsa. Es necesario que la OTAN, al igual que Ucrania, la Ucrania ucronazi, se vayan a hacer puñeta para que se lleve de la mano a la partida de traidores y de felones que gobiernan Europa, entre ellos España. Le están mintiendo a la ciudadanía. Lo que hay es una gran operación, con todo esto que habla de aumento del gasto, una gran operación de transferencia de renta, de las rentas del trabajo y de la ciudadanía a las rentas del capital, o sea, a las rentas de las corporaciones. Eso es lo que se esconde detrás de esto. Esto es lo que se esconde detrás del intento de que sea el 5% del Producto Interno Bruto lo que pongamos encima de la mesa, como de los 10.000 o 15.000 millones para alcanzar el 2%. Es una gran farsa. Cuando yo veo al cretino de Ricardo Domínguez, presidente de Navantia, vender aquí que va a haber trabajo para la Bahía de Cádiz, haciendo barcos de guerra, ¿barcos para qué, imbécil? ¿Para qué? ¿Para que te lo hundan? Scott Ritter decía también que esto de lo que presumimos, cada vez que aparece en el diario de Cádiz, viene un nuevo destructor para reforzar el escudo antimisiles a Rota, que va a suponer además la llegada de no sé cuántos miles de marines y un aumento de la seguridad de la zona, no funciona. El escudo protector de los 5 o 6 destructores no sirve. Solamente Noresny, que tiene una consecuencia por la energía cinética que desarrolla, parecida a una bomba nuclear intermedia, tiene más de 560 en los arsenales. Lo sabe todo el mundo. No sabe dónde están los arsenales, lo sabe todo el mundo. Son misiles hipersónicos con 10, 12 Mach de velocidad que son indetectables y además que corrige el trazo en el aire sin control alguno ni poder ser perseguido por ninguno de los juguetitos que tienen los yanquis ahí en Rota. Nos están engañando. Yo te quiero añadir una cosa. Ahora veis que en Ucrania utilizan muchos drones marinos y dice que de fabricación ucraniana, no. Eso fue desarrollado por los americanos y Taiwán por si había una invasión china. Entonces, la manera de atacar ya no hace falta barcos. La manera de atacar es un montón de drones marinos para defender Taiwán. Y eso de Taiwán está yendo a Ucrania. Es la utilización. Ya los americanos saben que no interesa tener barcos de gran tonelaje. Por supuesto, totalmente. Es más, de hecho, ya se está empezando a reconsiderar todo eso. El primero que lo ha sido los rusos. Pero es que además, ¿a qué obedecen las pretensiones, por ejemplo, de Merz? 500.000 millones, dice, para reforzar las defensas
de Alemania. Da igual. Es lo mismo que está diciendo, pero con mayor cuantía, Pedro Sánchez y Margarita la Cotorra. Es exactamente lo mismo. La cuantía es lo que les diferencia. Hay una realidad en todo esto. Hay una realidad en todo esto. Y es lo siguiente. La línea de contacto desde el Báltico, bueno, desde el Ártico hasta el Cáucaso, en caso de una guerra entre Europa y Rusia, son 5.000 kilómetros. Rusia no tiene gente suficiente, porque son al fin y al postre tan solo 150 millones de habitantes, para mantener un frente con una línea de contacto de 5.000 kilómetros. No, amigo mío, no, amigo mío. Muy probablemente la misilística rusa en este momento haga innecesaria la utilización de armas nucleares intermedias. Pero las que son convencionales, pero hiperdesarrolladas, van a ahorrar de un plumazo, y lo tiene todo el mundo claro, Alemania, Polonia y Rumanía, que son los 3 países más potentes, con más línea de contacto en su frontera, con la línea de contacto desde el Báltico hasta el Cáucaso con Rusia. ¿A dónde nos están llevando? Pero sobre todo, ¿cómo es posible que el otro día que se produjo la demolición del centro que era anteriormente el inglés de visas allí, que en realidad lo que había dentro era una gran estructura de inteligencia inglesa, que son los que siguen manipulando, moviendo entre bambalinas, incluso al margen de lo que pueda opinar Donald Trump y su sistema defensivo, o por lo menos sus allegados de su sistema defensivo? ¿Qué es lo que pretenden? Más allá de poder transferir, ya digo, ingentes cantidades de las rentas del trabajo a las rentas del capital, pues precisamente preservar los intereses de las grandes corporaciones, porque en el fondo están convencidos de que Rusia no va a utilizar las armas nucleares, y la razón principal, creo yo, por la que están convencidos es porque las armas convencionales hiperdesarrolladas tienen una capacidad tan decisiva por su capacidad, a su vez, de deflagración, de fuego, de violencia, que no eran necesarias esas armas nucleares. Pero en el caso de que sí lo fuera, está claro ya los lugares que iban a salir vaporizados: Alemania, Rumanía y Polonia. Bajo mi punto de vista, a todo esto solamente le falta un añadido. ¿Qué hace la opinión pública? ¿Dónde está la opinión pública? ¿Qué hace la opinión pública que primero no empieza por lo más cercano aparentemente? Vayan ustedes a la diputada, vayamos todos a la diputada de Sumar por la provincia de Cádiz, a los sindicatos de la provincia de Cádiz, y decirle: somos potenciales objetivos militares, sin capacidad de defensa. La cúpula defensiva de derrota es una mierda. Una mierda. Somos un objetivo militar a poco que hagamos el menor signo de movernos. Y hay que decírselo así, a todos, a las ONG que se hablan de su papel decisivo invocando los derechos humanos y la paz, a aquellas otras que se dedican a otros menesteres, a la iglesia, a los partidos políticos, a los sindicatos, a los ayuntamientos, a las instituciones provinciales. Sois todos unos farsantes por acción o por omisión. Y con orgullo defender el papel que está cumpliendo en este momento, en este caos generalizado, Rusia. Imbatible Rusia. No va a combatir en tierra. No va a combatir en tierra. Pero es que además, si se llevan la flota del Mediterráneo, la del Atlántico, la suman la del Pacífico, lo están esperando los chinos. Todo el mundo coincide en que ahora mismo rusos y chinos van 1 o 2 generaciones por delante en capacidad armamentística, porque saben de siempre que son unos objetivos. Los chinos lo saben desde el siglo XIX, cuando la guerra del opio. No se le ha olvidado todavía los desmanes cometidos por los ingleses, el desprecio.
de los que lo hicieron víctimas. Los rusos saben perfectamente que nunca cumplieron los yanquis ninguno de los acuerdos a los que se llegaron. Los rusos, que podrían haberse llamado europeos, de hecho consideraban que lo era hasta hace 30 años y ahora dice que no. Se vayan los europeos a donde cagó el pollo. ¿Entiendes? ¿Cómo es posible que esto todavía no tenga otra manera de ser expuesto, como no sea la de primero decir voy a hablar de paz y luego voy a terminar hablando de esto? Porque si no, no te dan cuelo en ningún sitio. Entonces, bueno, esto era lo que yo quería. Algunos otros datos. Bueno, yo creo que es mejor que habléis vosotros y ahora damos los últimos datos sobre Palestina. Porque yo no hablo mucho. No. Tengo un par de cosas, pero... Venga, dilo. Bueno, lo peligroso que fue el otro día, el ataque a los aviones, sí. Eso es tremendo. Eso los propios americanos han dicho que podía haber una guerra nuclear, Sí. porque atacar a los aviones estratégicos es la base de la... Mire, ¿no? pero todo esto es El ridículo. puente con el tren, ¿no? Que son actos terroristas. Bueno, pero vamos a ver, mira, el puente de Crimea ya ha dejado de ser un... No, pero un ella se puente. refiere- Sí. Ah, bueno, el puente con el tren, sí. Pero se refiere a... Vamos a ver. Vamos a En ver. curso. Vengo aquí, vamos a ver, mira. Mira, vamos a ver. El atentado, que eso fue un atentado. Claro, es un atentado Mira. terrorista. Ayer Maliu, que es el teniente general responsable del SBU, que es el servicio de inteligencia, dijo que le tenía preparadas nuevas sorpresas muy dolorosas a los rusos, de naturaleza terrorista. No nos equivoquemos. Los ucranianos, el SBU, Maliu, son los simples instrumentos. Detrás está el MI6 y la CIA. Los organismos, los servicios del poder profundo del gobierno, que están más allá de la voluntad de los propios políticos. O sea, a Ucrania lo único que le queda son acciones de naturaleza terrorista, pero todas ellas inspiradas, dirigidas, con el aporte de inteligencia de algunos de los países de la OTAN, del que forma parte España, y de la CIA, y en menor medida puede que incluso hasta del gobierno de Donald Trump. Lo que significa que se han convertido todos ellos en objetivos militares. Yo estoy totalmente convencido que en las próximas semanas, en la medida en que se pueda producir hechos de esta naturaleza, la acción militar, insisto, no han dispuesto todavía ni del 5% de su capacidad militar. No han dispuesto todavía ni el 5% de su capacidad militar. Pues bueno, en la medida en que eso suceda, la destrucción va a ser absoluta. Y aquellos que están propiciándolo desde Downing Street, desde Bruselas o desde París, se van a convertir igualmente en objetivos militares. Con estos misiles de precisión no hay problema. Pueden bombardear y a Starmer y partirle el orto mientras que defeca en el inodoro de su casa. De la capacidad de precisión que tiene. Y además, sobre todo de búnker y tal. Efectivamente, no solamente de pueden los Oreni, los Kinsal, los Iskander, pueden explosionar búnkeres a decenas de metros de profundidad. No tienen donde esconderse. Pero los rusos... Hay analistas que opinan eso, que hace falta que ya Rusia diga, esto ya se ha acabado, Claro. en el sentido de que, Claro. de que actúen más profundamente para no llevar Claro. a lo mejor a una guerra. Pero lo he dicho Y meter anteriormente. miedo, y meter miedo Claro. realmente a Alemania, Claro. a, A ver. y decir... Fíjate que nunca ha hablado Putin de guerra. Ha hablado primero de operación militar especial. Y ahora está hablando de terrorismo. Putin no ha utilizado el término guerra. En la medida que crezca en importancia e influencia, el terrorismo pasará posiblemente a llamarse operación especial antiterrorista y muy posiblemente guerra plena más adelante.
guerra plena más adelante. Espérate, Miguel y tú, Vicente. Miguel, ¿tú has pedido la palabra? No, yo quería dar un puntito, o sea, con el tema de que a veces desde aquí, desde Occidente, en la retaguardia no hacemos gran cosa porque no podemos y le pedimos todo que lo haga Putin y los chinos. O sea, Putin sabe lo que se está manejando aquí. Pero yo no creo, es muy importante porque además nos va a repercutir en tareas nuestras, no de Putin. Que no venga Putin a arreglar nuestros problemas aquí. Es decir, yo creo que Inglaterra, que Gran Bretaña, no están en una guerra clásica con respecto a Rusia. Quieren, ese terrorismo tiene lógica. O sea, aunque no estemos de acuerdo, tenemos que ver la lógica del enemigo, porque son enemigos. Entonces, tienen una crisis brutal. No hay alternativa. Si yo fuera Gran Bretaña, haría lo que estoy haciendo si fuera Estados Unidos. El problema no es ese. El problema es que es un sistema que está podrido y quiere una guerra de desgaste contra Rusia. Y lo que quiere no es ganar la Rusia, que sabe que no puede. Tiene la lógica de estos atentados porque lo que busca es una insurrección hipotética en Rusia misma contra Rusia. Eso es muy importante. Es decir, quiere crear una quinta columna dentro. Claro, tiene la esperanza de que Stalin no se repita, hablemos claro. Hablemos claro, por eso hay todo un proceso del Partido Comunista allí que están diciendo, cuidado que esto es una guerra política a largo plazo. Gran Bretaña no quiere vencer a Rusia, sabe que no puede. Y además sabe, entonces esto es un juego político, por eso Putin calcula. Putin no puede responder porque sabe que no es una guerra clásica. No es la guerra que le metió Hitler. No estamos en esas circunstancias. Es un sistema que hoy ha salido una noticia, que Wolf no la repite mucho, que la deuda es impagable. Ahora mismo está podrido este sistema. Y este sistema necesita guerra. Como mínimo, no hay alternativa. Si hubiera mañana un tratado de paz firmado, esto no aguantaba. Es decir, necesitan la guerra. Es muy importante decírselo a la gente, a esa izquierda que tenemos aquí. O sea, este sistema en el que estamos, no lo que está pasando ahora en Madrid con lo de Cerdán y compañía. Este sistema, lo que está pasando, esa deuda impagable, esos sucesos que se ven, ese tren que está loco, esa deuda que tenéis que ver la curva que ha salido ayer, eso es impagable. No tiene precio, no se puede pagar. Solo se puede mantener con la guerra. Siempre ha sido así. Pues ya está dicho, Vicente. ¿Por qué tú me dijiste que iba a venir a las 7:15 y te has colado a las 8? No, es que he tenido que llevar a... Tú sabes que estoy de cuidado. Entonces, y vengo de Conil. Vale. No, pero lo que es un poco porque es una cuestión, es una guerra política y nosotros tenemos un campo de batalla. Nosotros. No se va a resolver en Moscú. Sí. Esto va a ser muy largo. Y Putin pues tendrá sus historias, la oligarquía allí, y están pretendiendo que la población rusa diga, yo no voy a estar luchando por esto muchos años mientras oligarcas rusos están en Marbella. Vamos a hablar claro. Sí. Entonces, esto, o hay un regreso de una política centralista, que es lo que se dice también allí, para mantener una guerra política, que no es una guerra militar. Hombre, tiene una componente militar, evidentemente, ¿no? Pero esto que esta locura, estas bombazos aquí, el Nord Stream, bombazos allí, puentes para desgastar, para que la población... Eso siempre ha sido así. Lo pretendieron en China con Tiananmen, lo pretendieron con Yeltsin y le está saliendo mal con Putin. Pero no tienen otra salida. Vicente, lo hemos comentado antes. Es más, hay una pretensión también que es de naturaleza táctica, que es la de cambiar el régimen, perdón. Tanto así que ahora mismo ha habido varias operaciones que tenían como objetivo quitar del medio a Putin. Pues cuando aparece Medvedev, en aquel momento fue en esa línea, estuvo los 4 años que todo el mundo conoce, estuvo él. Fue precisamente una operación que tenía como objetivo impedir que Putin siguiera al frente. Posteriormente eso se resolvió del país. Pero es que además, eso que tú estás comentando, también lo hemos estado diciendo aquí. El papel que está cumpliendo la guerra y cómo el objetivo es esa acción terrorista continuada. Es más, ya están empezando a propagar por las redes, yo lo he oído hoy, como The Economist en Inglaterra y de determinadas agencias de opinión y sobre todo de análisis demoscópico y de opinión también norteamericana, empiezan a hablar que empiezan a producirse respuesta contraria a la presencia en Ucrania de las fuerzas de la Federación Rusa y a desgastarse, por tanto, el apoyo que ha tenido casi unánime Putin en los últimos meses. O sea, puede que empecemos a ver cómo internamente en Rusia empiecen a producirse algún tipo de conato que tiene como objetivo dar esa imagen
por supuesto, eso también lo hemos estado comentando, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Al hilo de lo que ha dicho la compañera Loli, vamos a ver, los aviones que están al aire libre, todo el mundo creo que lo sabe, lo están por obligación. Los acuerdos obligan a que los aviones estén expuestos. Yo un día casualmente me pidieron que me pusiera a atender, estaba en un bar, lo que estaba diciendo un representante de los opinólogos, uno que tiene una revista que se llama no sé qué mundial, que se llama Yago no sé qué, que decía que eso da una idea del deterioro de la economía rusa, porque no tenían ni siquiera para hangares donde guardar los aviones estratégicos. Cuando todo el mundo debería saber, sobre todo los que se dedican a vivir de eso, que los aviones tenían que estar en exposición permanente, incluso aquellos que tienen ya un carácter de rumbrosidad, un nivel de rumbrosidad que lo hace inoperativo, tienen que estar permanentemente expuestos. Claro, por eso Trump apoyaba en esa acción, estaba apoyando a Rusia porque le pueden hacer lo mismo a él, porque Pero si se le han hecho América hace lo atentado a mismo, él, le Estados pueden Unidos hacer hace lo mismo. Claro, todos. Todo. ¿Qué ocurre? En realidad el objetivo no era un objetivo decidido por los ucranianos, sino por el Estado profundo, tanto norteamericano como británico, que pretenden precisamente que Putin cometiera un error que viene avalado por los acuerdos START, que dice que cuando tú traspasas la línea de lo que son los acuerdos sobre armas estratégicas, automáticamente el agredido tiene derecho a, sin avisar siquiera, proceder al siguiente paso, que es bombardear el lugar del que supuestamente, o esté convencido o no, haya procedido a la acción terrorista. Entonces, claro, cuando aquí la gente lo que empiezan a propagar es que lo han bombardeado porque no están protegidos, cuando aquí la gente empiezan a decir que eso es una muestra del deterioro del sistema de defensa de los rusos. Eso es peor todavía, porque significa que los únicos que sabían que estaban esos aviones al descubierto, digamos, pretendían forzar algo, Pero yo lo que quiero decir es que, mira, una operación que tenía, que parece que esto es cierto, una vida de 18 meses de preparación, evidentemente no ha sido una decisión del SBU ni de Mariupol. Ha sido del Servicio de Inteligencia, del MI6, y desde luego la CIA no está muy lejos. Ahora Rusia podría cortar con ese pacto de tener al aire libre. Claro, y tanto, claro que lo podía haber Porque hecho. han utilizado eso. Ya lo está haciendo. Claro. Porque es que además hay una cuestión que está clara. Es que Rusia no se fía de los Estados Unidos, es que los Estados Unidos han venido sistemáticamente operando en sentido contrario, no había firmado el documento previo. Que de hecho hasta los aviones estratégicos, si salen al aire, tienen que avisar, los rusos Totalmente. tienen que avisar a los americanos, oye, que hay un avión, y entonces muchas veces se dan las alertas cuando sale el avión, por si hace algo, pero que ya el acuerdo, saben cuándo se mueven, pero porque han obligado que lo Todo eso lo ha escondido, la prensa, el gobierno de España, porque me tengo que referir al gobierno de España para no hablar tanto del gobierno europeo. Todo eso se ha escondido y ha podido ser denunciado perfectamente en una situación de riesgo como la que estamos por aquellos partidos que se llaman de izquierda. A eso es a lo que yo me refiero. ¿O acaso el compromiso? Porque en el fondo el compromiso que tienes en el gobierno te impide para ello. ¿O acaso lo que te impide para ello también es tu propio interés porque no te atreves? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Bildu, me estoy refiriendo a Podemos. ¿No te atreves acaso a decir que en realidad en esta situación quien tiene digamos, el aval del buen hacer es Putin? Eso es lo que ocurre, que esta izquierda complaciente y cobardica, inestable y yo diría que incompetente, no se atreve a decir que la operación de Ucrania ha sido un intento por todos los medios de sumir en una situación dramática a Europa, simplemente con el objetivo de empezar a transferir rentas del trabajo a las rentas del capital de las grandes corporaciones con un aumento del gasto militar. O sea, es que no se atreven a decir eso. ¿Cómo se van a atrever? Entonces pierden el estatus, pierden el modus vivendi. Está claro. Es que no está el... José Manuel.
Bueno, Pepe, mira, lo que tú has comentado, yo lo intentar sintetizar el tema de la guerra imperialista, y eso es evidente. Es una guerra imperialista y una fase del capitalismo que es agresiva. Lo que está pasando en Palestina es un ejemplo claro, ¿no? Y desde el enfoque del poder, desde el enfoque de las relaciones de poder, podemos analizar que hay una fractura, es algo que es obvio que lo sabemos todos, entre lo que son los representantes, supuestos representantes nuestros en las instituciones europeas, en todas las instituciones, y el pueblo. Si nos remontamos a la Revolución Francesa, que es cuando hubo realmente una revolución donde se corta de raíz, metafóricamente y de real, el poder, el rey, ¿no? Porque esto hace 3 personas con 80 años se sitúan allí. En el año 89 cae el muro de Berlín, sale el señor Fukuyama que dice, ya se acabó, el fin de la historia, ya no hay más revoluciones. Estamos viendo que no. Estamos viendo que no. En la Revolución Francesa, en los acontecimientos previos, recordar el concepto de derecha, que de dónde viene, cuando, previo a la se iniciase las democracias emergentes, modernas, como tenemos ahora, los girondinos se sitúan a la derecha porque eran los propietarios, las élites del poder, y no querían que cambiase nada. De sufragio universal nada, de democracia nada. De eso hace 2 días. De eso hace 2 días. 3 personas con 80 años se sitúan allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que el poder no pues se reproduce, las relaciones de poder se reproducen. En esta fase que estamos, la gente lo que tenemos que entender es que hay una fractura total entre los supuestos representantes nuestros y el pueblo. Sí, pero lo que hay que reconocerle al sistema es la gran capacidad de desmovilización que ha demostrado y de desactivación que han demostrado. Hay que reconocerse. Hoy, yo escuchaba el otro día a Augusto Zamora decir que llegó a España recientemente y se había quedado sorprendido cuando vio que la principal razón de debate era cuál de los 2 programas, no sé qué moto o el del otro, era el que había ganado ese día en audiencia. Vicente. Sí, pero nosotros también tú terminas, tú cierras, ¿no? No, yo no cierro. ¿No? Digo que también tenemos que ser valientes nosotros. Claro, Valientes nosotros, es decir, lo del pueblo. El pueblo sigue, el pueblo nunca ha tenido tanta conciencia. El pueblo había un José Díaz y lo seguía, no porque tenga tanta conciencia. Y sigue, no porque había leído el libro de Lenin. Entonces lo que hace falta es un liderazgo valiente. Por ejemplo, lo que está hoy en discusión no es izquierda-derecha, porque eso se ha banalizado, es una cuestión de geopolítica. Entonces tenemos que decir claramente que aquí hay una izquierda que nos quiere callar diciendo que Putin es de ultraderecha. ¿Vale? Y hoy la postura del gobierno de Hungría, que yo no lo conozco a ese hombre, es más por interés, Orbán. Esa postura está más en el bando correcto de la geopolítica que la puede tener el gobierno socialista de Madrid. Es lo que yo quiero decir. Entonces, ¿cómo nos quieren callar los de Podemos y compañía? ¿Tú que vas a defender un tío de ultraderecha? ¿Es cierto o no es cierto? Y una cosa que se me entiende, lo decía ayer en la manifestación, perdón con lo que voy a decir, porque se puede malinterpretar, menos mal que está Gaza. ¿Menos mal que qué? Menos mal que está Gaza con 70 muertos todos los días. De eso quería hablar. Si no, con los 3 muertos de Kiev tienen que callar la boca. Aparte que ellos provocan. Pero es muy importante en este tema, no es cuestión de entrarle al trapo. Sí defendemos la postura del gobierno de Hungría, aunque le llaméis de ultraderecha. Sí defendemos a Putin, aunque lo llaméis de ultraderecha. No sé si me estoy explicando. Y Petro será todo el centro izquierda que quiera, pero no están en la posición correcta cuando lo critican, ni Lula. ¿Vale? Eso es lo que tenemos también que decir. Y eso hay que ser valiente desde el campo antiimperialista. Porque a la izquierda y a la derecha, pues, uno... Bueno, yo he dicho aquí que este gobierno que se dice de izquierda, si hay guerra, lo primero que va a hacer a todos los que defendemos a Putin y la posición de Rusia nos va a meter en la cárcel. Y encima por ultraderecha. Bueno, es que, perdón, mira, es que el perro se ha sentado en el sofá, y me partió la gafa. O sea, no me obliguen ustedes a más de lo que voy a decir. Es que Juanlu me ha mandado lo que él tenía que decir hoy y explicar hoy de Palestina. Aquí hay un resumen de los eventos importantes en los últimos 15 días, aproximadamente desde el 28 de mayo hasta el 12 de junio de 2025 en el conflicto palestino-israelí desde un punto de vista pro-palestino. Ataques israelitas y víctimas palestinas. Masacre en centros de ayuda humanitaria. Al menos 57 palestinos murieron y 363 resultaron heridos mientras intentaban obtener ayuda humanitaria en Gaza el 10 de junio.
elevando el total de muertes en estos incidentes a 224 desde finales de mayo. Bombardeos continuos en las últimas 24 horas antes de 11 de junio, al menos 120 palestinos murieron y 474 resultaron heridos en ataques israelíes en Gaza. Según el Ministerio de Salud de Gaza, el número total de muertes desde el inicio de la guerra superan ampliamente los 55.000. Ataque en Gaza City. El 7 de junio, un bombardeo israelí en el barrio de Sabra, en Gaza, mató al menos a 16 personas e hirió a más de 50. Bloqueo humanitario y crisis en Gaza. Intersección de la flotilla de la libertad. Israel interceptó un barco con ayuda humanitaria y con 12 activistas, desviándolo al puerto de Adod. 8 activistas siguen detenidos, incluido Tiago Ávila y Rima Hassan, en condiciones de aislamiento. Situación desesperada. La presidenta de la Cruz Roja Internacional describió la situación en Gaza como peor que el infierno en la tierra, destacando la falta de alimentos y medicina debido al bloqueo israelí. Represión en Cisjordania y acciones israelíes. Armamento de clanes palestinos, ojo a esto, de clanes palestinos. Israel admitió estar armando a clanes palestinos en Gaza para combatir a Hamas, una medida criticada por exacerbar las divisiones internas. Expansión de asentamientos. Israel anunció planes para expandir asentamientos en Cisjordania, lo que ha sido condenado por la comunidad internacional como un obstáculo para la paz. O sea, Israel se ha convertido, ya lo era, en un estado paria. O sea, está al margen de cualquier derecho internacional, aunque el derecho internacional y nada es lo mismo. O sea, hay que hablar sin ambajes y decir, es incompatible la permanencia de Israel con la paz en el mundo, sencillamente. O sea, no hay ninguna posibilidad nada más que erradicar el sionismo de Palestina y del mundo. Y del mundo. Eso tiene que quedar clarito. Eso de 2 estados ya no se lo cree nadie. Nadie, un solo estado palestino donde puedan convivir todas las confesiones religiosas que quieran, incluidos los ateos. Nadie. O sea, ¿qué quiero decir? Hay que ya quitarse la máscara y dejarnos de melindrosidades y de milongas y de tonterías aparentemente pacifistas. Fidel Castro ya lo dijo en el año 73. Es imposible. No solamente por la poca, magra superficie de la que dispone Palestina, que exceden poco los 22.000 kilómetros cuadrados, sino porque además, ¿qué hacemos con la diáspora? Pero con la diáspora palestina, no con la diáspora hebrea, que esa es inexistente. Esos son askenazis todos, de origen centroeuropeo y eslavos. En absoluto. ¿Desde cuándo la religión es base de derecho internacional? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo una ficción como la Biblia se puede considerar fuente del derecho internacional? Condena de la Unión Europea. Y esto de las condenas de la Unión Europea. La Unión Europea exigió a Israel revertir su veto a las relaciones bancarias con territorios palestinos, advirtiendo que esto podría llevar al colapso de la autoridad palestina. ¿Y qué es? Si la autoridad palestina es una autoridad traidora que no defiende los intereses de su pueblo, ¿qué significa la autoridad palestina en este momento? Marcha global a Gaza. Activista internacional, incluido el eurodiputado, bueno, ni lo menciono, porque ¿para qué? Se prepara para una marcha hacia la frontera de Gaza con Egipto para exigir la entrada de ayuda humanitaria. Protestas globales. Continúan las manifestaciones pro-palestinas en todo el mundo, incluyendo acciones en universidades estadounidenses y europeas. ¿Para cuándo la Universidad de Cádiz? Con demandas de desinversión en empresas vinculadas a Israel. Acciones simbólicas y diplomáticas. Visita provocadora de Ben Gvir. ¿Alguien cree que puede ser compatible ese cenutrio, ese mastuerzo criminal en un escenario de convivencia? El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, visitó la explanada de las mezquitas en Jerusalén, un día después de ser sancionado por varios países por incitar a la violencia contra palestinos. Liberación de rehenes. Jamás prometió liberar rehenes, pero exigió cambio al plan del alto al fuego propuesto por Estados Unidos, señalando que las negociaciones están estancadas. Yo lo único que quiero decir, termino con esto porque ya estamos en los Basha. Sí, están pidiendo la palabra. El futuro de Palestina, el futuro de los
de los palestinos, de los semitas, no se está dirimiendo en las tierras de Palestina, se están dirimiendo en las tierras de Ucrania. En la medida en que sean capaces, seamos entre todos capaces de derrotar a los ucronazis, a lo que supone la OTAN, la Unión Europea y a los Estados Unidos, y entre en un proceso de franco deterioro, los días empezarán a contar hasta la desaparición del sionismo en Palestina. Mientras que eso no suceda, largo me lo fiáis, querido Sánchez. Sí, yo quería aportar lo que nos ha dado, los datos que ha dado Juanlu, dos cosas importantes que están sucediendo, que han sucedido en las últimas 2 semanas en la franja, y es una que el reparto de lo que ellos llaman ayuda humanitaria se ha hecho por mercenarios estadounidenses, se ha hecho por el propio ejército sionista, con el objetivo de atraer grandes cantidades de personas para tirotearlos. Y eso tengo vídeos, lo he visto, y bueno, eso por un lado. Por el otro, noticia de esta mañana, decenas de personas que se encuentran actualmente en el Cairo han sido detenidas, se les han quitado, para hacer la marcha a Gaza de la que tú has hablado previamente, les han quitado pasaporte y teléfono móvil y no se sabe nada de ellos. Hay una campaña que se está desarrollando durante todo el día de hoy para exigirle tanto a Moncloa como a Ministerio de Exteriores que intervenga y proteja los derechos de estas personas. Entre ellas, sobre todo, ha salido en redes sociales una mujer de las Islas Canarias que pertenece a un partido político comunista. Y ya está. Y a mí me preocupa una cosita, que creo que el otro día Estados Unidos ha ordenado a su gente de Irán que se vaya. Sí. Sí. Eso lo hemos tocado aquí, Es verdad. eso es peligrosísimo, que eso prevé un posible ataque, no Sí, sí. sabemos, Es eso verdad. es tremendo. Ya está. Un inciso muy breve para avisarlo. Es que mira, mira, que hay una convocatoria del sábado sobre Palestina. Mi intención nunca es dividir, yo solamente aviso que pueda que vaya, ¿vale? Pero es que el lema, yo desde el principio ya dije que no me gusta ese lema y que... ¿Cuál es el lema, José Manuel? Ni terrorismo ni genocidio. Una equidistancia, ¿entiendes? Entonces, yo ya lo dije y digo, no, mira, hagamos algo que no hay ninguna duda que fuera genocidio o partemos genocidio. ¿Vale? Siguen con eso y siguen contraprogramando. La última que fue, bueno, la que yo pude ir, que fue en Puerto Real, el mismo día, a la misma hora en Cádiz. El domingo hay una manifestación que a nivel nacional, que la convoca la RESCOP en Jerez a las 12, ¿vale? Entonces, yo no quería mandar esa convocatoria, yo con el tema de Palestina, estoy, bueno, como estamos todos y todas, ¿no? Tan sensibilizados que no voy a dividir nada, simplemente que estemos avisados. Yo ya le he puesto en el Facebook que no me parece bien, que jamás no está en Cisjordania, que jamás en Suiza no lo considera un grupo terrorista, que es la resistencia. La ONU también considera que solamente tiene el derecho a defenderse al país que ha sido colonizado. Y excepto los países de la OTAN y el resto del mundo consideran a jamás la resistencia, que yo digo que son unos ángeles de la guardia al lado mío, que yo no soy una persona pacífica si estuviera en esas circunstancias. Totalmente. Yo sería Uy. una pena más. Bueno, tenemos que terminar porque no hemos acabado. Bueno, compañera, ¿hasta cuándo no nos van otra vez? Pues no sabemos para cuándo nos van a avisar para la próxima. Os damos las gracias por haber venido. Aquí buscamos Gracias a vosotros. Bueno, de la fuerza. de momento que mientras que estemos aquí nos ven. Bueno, aquí está. Ya nos vamos. Madre mía.